Este aparato no necesita baterías, no tiene electrónica y aún así puede decirte cuánta radiación has acumulado. Y esto se diseñó en plena Guerra Fría. Hoy vamos a ver un dosímetro real, el ID-1, un dispositivo pensado para medir dosis de radiación acumulada en situaciones donde eso realmente importa. The reality of our times, the fact that atom bombs may someday be dropped on our cities, and let us prepare for survival, understanding the weapon that threatens us. Durante la Guerra Fría, en especial en los años 70 y 80, controlar la dosis de radiación acumulada era algo fundamental. No bastaba con detectar la radiación. Había que gestionar a las personas expuestas. Y para eso se necesitaba saber cuánta dosis llevaba cada soldado y cada trabajador. De hecho, este tipo de dosímetros se diseñaron precisamente para eso, y en algunos países todavía siguen en uso. Un dosímetro no mide la cantidad de radiación en el ambiente, mide la cantidad de radiación que has absorbido. Es básicamente un contador personal de radiación absorbida. Un detector Geiger te dice lo que hay en ese momento. Este dispositivo te dice lo que llevas acumulado. Si te preguntas cómo funciona, te explicaré que dentro hay una pequeña cámara cargada eléctricamente. Cuando la radiación atraviesa esa cámara, se va descargando esa energía poco a poco. Y esto es lo que vemos aquí, en esta escala. Lo más interesante de este dispositivo es que no necesita baterías. La energía la introduces tú al principio al cargarlo. Ahora vamos a proceder a cargarlo. Para usarlo, primero hay que cargarlo. Con la ruleta puesta en la posición más antihoraria, puesta previamente, meteremos el dosímetro en el cargador. Entonces, al introducirlo, el dispositivo se descarga. Tú verás que sube el medidor, porque funciona al revés. Cuanta menos carga, más radiación habrá pasado, y más se habrá descargado. Después, ajustamos a 0, moviendo la ruleta. Un piezoeléctrico introducirá la carga en la cámara. Y si todo es correcto, se mantendrá. Algo así como cargar un condensador. A partir de aquí, el dispositivo ya puede medir. Este modelo llega hasta 500 rand y eso puede parecer exagerado. Pero no está pensado para niveles bajos, está pensado para situaciones donde la radiación es peligrosa, pero peligrosa de verdad. En accidentes como Chernóbil, uno de los grandes problemas fue precisamente ese. Muchos instrumentos no podían medir niveles tan altos, se saturaban y además la propia radiación empezaba a afectar a la electrónica. Equipos que en condiciones normales funcionaban bien dejaban de dar lecturas fiables. De hecho, es algo que también se vio en el accidente nuclear de Fukushima. La microelectrónica moderna puede fallar en entornos de alta radiación o comportarse de manera impredecible. Por eso, muchos equipos antiguos, con electrónica más simple o incluso con válvulas, eran en algunos casos más resistentes, menos precisos, pero más difíciles de inutilizar. Yo probé uno de estos equipos durante varias veces al día, durante varias semanas, pasándolo por una máquina de rayos X. Y sí, la lectura se movió, ligeramente, pero se movió. Pero estos dispositivos tienen limitaciones. Si la radiación es baja, puede que no veas ningún cambio. De hecho, es normal tenerlos meses y que sigan marcando 0. Eso no significa que estén rotos, significa que no han acumulado suficiente dosis. ¿Cuándo sí sirven estos equipos? Esto no es para uso cotidiano, es para una situación donde realmente necesitas saber cuánto has recibido y en una situación de catástrofe grave. Es un dispositivo simple, robusto y diseñado para un problema muy concreto. Y aunque tenemos equipos más modernos, esto sigue funcionando. Esto no mide lo que hay, mide lo que llevas y cuando lo miras
esa historia ya está escrita. En los siguientes vídeos profundizaremos sobre los detectores Geiger. Y bueno, ya sabes, suscríbete si quieres entender cómo funciona de verdad la radiación, sin mitos y sin adornos, porque este tema, la información, también protege.